bendiciones desde lo alto. Esta es la segunda parte que vamos a ver sobre las bendiciones de Jacob con sus hijos. Son sus últimos momentos en esta tierra y él toma el esfuerzo para poder sentarse sobre su cama. Y ahí, rodeado de sus hijos, comienza a declarar bendición primeramente hacia los hijos de José. Luego, después de dar la bendición a los hijos de José, los más pequeños que nacieron en Egipto, ahora comienza a dar estas palabras que son proféticas para Rubén, el primogénito. Tomen en cuenta que Jacob, ahora llamado Israel, que quiere decir gobernado por Dios, sus últimos 17 años es un hombre dirigido por el Espíritu de Dios. 130 años hizo las cosas a su manera, en sus propias fuerzas. Pero los últimos 17 años es algo especial y maravilloso de poder ver a un hombre sometido a la voluntad de Dios. Aún en sus últimos momentos declarará palabras proféticas que marcarán no solamente a sus hijos de una manera individual, sino de una manera como tribus, pero también como nación de Israel. Vean el versículo 1 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Primeramente le dice: escuchen a su padre Jacob, que quiere decir el que hace tropezar a los demás. Es lo que quiere decir Jacob. Pero les va a hablar como el gobernado por Israel, por Dios, Israel. Escuchen a vuestro padre Israel, les dice. Y vean la frase ahí que dice ahí: esto ha de acontecer en los días venideros, en los últimos días. ¿Cuáles días? La Biblia habla 8 veces de los últimos días o de los últimos tiempos. 3 veces en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y siempre tiene referencia a lo que va a suceder a Israel antes de que Cristo venga y establezca su reino por 1000 años. Por eso le dice: júntense y les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. En los tiempos que ya ha de venir a la nación de Israel. Y son palabras específicas, no de un padre, sino de Dios hablando a través de un padre llamado Israel. En este capítulo miraremos con detalle el cumplimiento de las profecías sobre cada una de las tribus de Israel, aún en los tiempos en los que vivimos en el año 2026, y lo que está sucediendo exactamente en Israel en este tiempo. A Jacob lo vamos a ver constantemente, ¿verdad? Lo miramos constantemente en un movimiento. Lamentablemente, en su mayor parte de su vida, se movió en sus propias decisiones, tomaba su propio camino, no le daba la oportunidad a Dios de hacer las cosas, pero aún ahora hasta el esfuerzo de sentarse en una cama lo hace no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu de Dios, para poder dar palabras a sus hijos. Un padre moribundo dará palabras especiales a sus hijos, a cada uno de ellos. Vean el versículo 3 al 4. Da palabras primeramente a Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor.
principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Este hombre, Rubén, yo creo que cuando se acercó dijo, me va a decir unas palabras buenas. Pero ¿saben qué? Una persona que está moribunda va a ser, o que está por morir y está por partir de esta vida, va a decir la verdad sobre sus hijos. Así que este hombre que está ahí, listo para partir con Dios, le dice estas palabras a su primogénito. Si recuerdan cuando él venía de Padam Aram, de Babilonia, hoy en día sería Irak, venía de regreso hacia Canaán. Raquel, su esposa de Jacob, muere, y en ese dolor de ese padre, en ese duelo, Rubén sube y se acuesta con una de sus esposas, lo cual también no es correcto. Yo creo que Dios le hubiera dado a los 12 hijos a Jacob de Lea solamente, pero también él eligió de esta manera. Y de ahí se acuesta con su sierva Bila, de donde le nacieron hijos a Jacob, Dan y Neftalí. Así que 40 años más tarde, su pecado lo alcanza a Rubén. 40 años más tarde, vienen esas palabras, no de Jacob, vienen esas palabras de mismo Dios. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, mi principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Cada ser humano que nace con un propósito, como está aquí declarado. Dios va a cumplir su propósito de Él, de Dios. No va a cumplir mi propósito ni el propósito de cada uno de ustedes. Él va a cumplir el propósito de Dios en cada una de las personas, en cada uno de sus hijos. Y lo vemos, ¿qué era el propósito de Dios? Que fuera la fortaleza. Un primogénito siempre debería de guiar a sus hermanos a una relación más cercana con Dios. Debería de guiar a sus hermanos a las riquezas que había heredado de su padre y podía dirigirlos no solamente en lo material, sino a las riquezas que Dios le había dado. Sin embargo, ¿qué hace él? Comete este pecado y pierde todos estos privilegios. Y el primer pecado, vemos que este pecado que comete es fornicación. Y es interesante lo que hace Rubén, porque 400 años más tarde, la tribu de donde vendría de Rubén, 400 años más tarde, todo el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, el mar se abre para ellos, la sangre del cordero, de los corderos puestas en sus puertas, los libran de la muerte. Ven el poder de Dios. Moisés sube al monte para poder recibir palabra de Dios y dura ahí 40 días y 40 noches y dicen a ese Moisés, no sabemos qué pasó con él, se ha tardado, haznos un ídolo, le dicen a Aarón, haznos un Dios que nos lleve a la promesa. Y se hacen este ídolo de madera en forma de este becerro de madera y le cuelgan todos los aretes, todo lo de oro y dicen, este nos sacó de Egipto. Cometen el adulterio espiritual. Igual que Rubén, quieren subir al estrado del Padre en sus propias fuerzas. Quieren ir ante Dios en sus propias fuerzas cuando Dios lo había señalado cómo deberían ir ante el Padre.
No podemos ir, ninguno de nosotros puede ir en nuestras propias fuerzas hacia el Padre. Tenemos que ir en lo que Dios ha establecido, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiso subir de una manera que no era correcta. Rubén estableció su propio medio, subiendo al estrado de su padre. ¿Cuántas personas hay hoy en día queriendo ir a Dios en sus propias fuerzas? Mi iglesia me va a llevar, esta persona me va a llevar, este hombre me va a estar llevando más cerca de Dios. Y empiezan, en vez de adorar a Dios y exaltar a Dios y alabar a Dios, empiezan a seguir a hombres, en vez de seguir al hombre que es Cristo Jesús, al Rey de Reyes. Y vemos esto en Rubén. Mi primogénito, mi fortaleza, mi vigor, la dignidad se iba a manifestar a través de él. El poder mismo de quien Dios es se iba a manifestar a través de él, pero un pecado lo descalificó. Iglesia de Cristo Jesús, no podemos tomar a la ligera el pecado, porque le costó mucho a Dios, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Su cuerpo quedó destrozado por nuestros pecados. Su sangre quedó derramada por nuestras transgresiones. Así que 400 años más tarde, el primer acto que cometen como nación es el que se menciona aquí, el cometer adulterio espiritual. A tal grado que Moisés, enojado con ellos, dice que toma aquel becerro de madera, lo echa, lo quema y lo mezcla con en agua y se las da a beber a ellos. Y les dice, tomen su fornicación. Cristo Jesús vino, es la única manera en llegar a Dios. No hay otra manera en llegar a Dios. Cada vez que un hijo o una hija de Dios le dice, Padre, vengo ante usted en el nombre de mi Salvador Jesucristo, está delante del Dios Todopoderoso, del Dios de la fortaleza, del Dios de vigor, del Dios que es digno. Bien, el versículo ahí, el 5, ahora le da estas palabras a Simeón y a Leví. Y le dice, acérquense a sus otros dos hijos. Y Simeón y Leví, dice, son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, en su consejo entre mi alma y mi espíritu se junte en su compañía, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¡Wow! ¡Qué increíbles palabras! ¡Qué palabras tan difíciles!, ¿no? Porque no son palabras de Israel, su padre. Son palabras del Creador del universo, diciéndolas a través de Israel. Interesante. Simeón y Leví, armas de iniquidad. Si recuerdan, cuando Jacob venía de Padán Aram, de regreso, tenía que ir hasta Betel, pero él se quedó ¿en dónde? En Siquem. 10 años se quedó en Siquem. Y sucede algo cuando se queda ahí en Siquem. Una de sus hijas, llamada Dina, es abusada por un joven. Y ese joven que la abusa se enamora de ella y quiere casarse con ella y quiere emparentar con ella. Con ellos dice, nosotros no nos juntamos con incircuncisos, tienen que circuncidarse todos los hombres de esta ciudad. Así que dice, sí lo vamos a hacer. Y circuncidan a todos los hombres. Y cuando están en el mayor dolor, dice que Simeón y Leví toman la espada y salen y entran en la ciudad y matan a todos los hombres de esa ciudad. Y por eso estas palabras que dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo de ellos, dice Dios.
a través de Israel. En su consejo de ellos no entrará mi alma. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, les está diciendo Dios a esos hombres. Ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. En otras palabras, estos hombres les dijeron, sí, vamos a emparentar con ustedes, circuncídense, nosotros les damos su palabra, van a ser nuestra familia. Pero su sí era un no y su no era un sí. Bien dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos le empezaron a seguir. Cuando ustedes hablen, no hablen como los demás. Que su sí sea un sí, no juren solamente por jurar, que su sí sea un sí o su no un no. Porque lo que es más de esto viene del maligno. Cuando den palabra debería de cumplirse la palabra. La palabra de cuenta mucho cuando alguien la da, ¿verdad? Especialmente de un hijo de Dios. Especialmente del pueblo de Dios, que se suponía que ellos tenían, su palabra valía, pero que echaron su palabra la echaron por los suelos, matando a todos esos hombres. ¿Qué iban a pensar los demás? Las viudas que quedaron ahí y los descendientes de esas viudas, que el Dios de Israel era un Dios injusto, que el Dios de Israel era un Dios que hacía las cosas y que daba una palabra y después se hacía a un lado. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que somos embajadores de Cristo, amén. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es embajador de Cristo, cada uno de ustedes es misionero de Cristo Jesús. Dios los ha puesto como misioneros en esas empresas, en ese lugar donde están, en ese vecindario donde están, con esos compañeros donde están. Dios los ha puesto como misioneros. Así que cuando usted dé su palabra, aunque le cueste y aunque tenga que pagar algo, cumpla lo que ha dicho. Cumpla lo que ha dicho. Simeón y Leví, dice, son inconstantes. Dice, porque en su furor mataron hombres. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Imagínense esa advertencia. Voy a sacarlos de Israel, dice Dios. Los voy a esparcir. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el juicio comienza primeramente ¿por quién? Por su casa. Bien dice Santiago, porque Simeón y Leví eran inconstantes, decían una cosa y hacían otra. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues ahora, después de muchos años, viene una palabra de parte de Dios contra ellos por haber actuado así, de una manera tan sanguinaria y perversa. Porque sus acciones le dijeron al mundo, los hijos de Dios podemos actuar injustamente, lo cual es incorrecto. Lo cual es incorrecto. Quiero que escuchen por favor lo siguiente, pongan atención. Simeón y Leví muestran la siguiente fase de Israel en el futuro. Y aunque Israel fue esparcido en el año 722 por los asirios, y Judá en el año 586, Judá y la media tribu de Manasés que estaban en Jerusalén, Dios les advirtió a través de profetas verdaderos como era Isaías y Jeremías, entréguense a Babilonia y no van a morir. Pero hubo falsos profetas que le decían, no, viene una gran prosperidad. ¿Quién nos dijo que Dios nos había llamado a la prosperidad? Dios nos llamó a predicar a Cristo Jesús, hermanos. La verdadera prosperidad es la espiritual, no la material. Es la espiritual, la que tenemos en los cielos, esperándonos para ser galardoneados según la fidelidad en lo que hayamos vivido en esta vida.
Pero ¿qué es lo que hicieron los 70 ancianos de Israel? ¿Qué es lo que hicieron los dirigentes de Israel? Dice que dependieron de su propio intelecto, de las alianzas con otras naciones para poder ir contra sus enemigos, y a través de Isaías y Jeremías les dijeron: la alianza que ustedes hagan, también no solamente perderán con Israel, sino también ellos que los apoyen. Escuchen esto, escuchen esto. La alianza que está haciendo Israel con Estados Unidos es la peor alianza que puede haber. Primeramente, porque no hay mano que libre a Israel de lo que viene, más que Dios. Más que Dios. Esas dos tribus, Simeón y Leví, fueron esparcidos, pero una vez más van a ser esparcidos. De acuerdo a Zacarías capítulo 13, dice la Escritura que 2/3 partes de Israel, de los judíos en Israel, serán cazados por el mundo. Solamente 1/3 parte va a escapar, porque ellos mismos están atrayéndose oprobio hacia sí mismos, creyendo que un gobierno los va a librar, cuando el Señor envió a su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Creador del universo, vino con ellos y no se dieron cuenta. Pero algo maravilloso que vemos, sin embargo, de parte de Leví, vendría los que servirían, los levitas, que no serían considerados como tribu, serían considerados como los sacerdotes, de donde vendrían, de donde llevarían a otras personas hacia los sacrificios de Dios, hacia el sacrificio, esos sacrificios que apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios, de su Hijo Jesucristo. Porque es por gracia que Dios escoge. ¿Se merecía Leví eso? No, como tampoco nosotros nos lo merecemos. Es por gracia que somos lo que somos, amén. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia que somos salvos, es por el regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Pero no solamente por la gracia somos lo que somos. Pablo les escribe a los Corintios y les dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Trabajo más que todos, dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Trabajo más que todos, pero aclara algo y dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo hago por el regalo inmerecido que nunca podré ganarme. En otras palabras, Dios nunca nos deberá nada a nosotros. Nosotros somos deudores hacia Dios, y ni siquiera, nunca, jamás podremos pagar lo más pequeño del reino de Dios por su gracia que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Qué increíble que Simeón fue una de las tribus más numerosas, más grandes de familias. Sin embargo, cuando salen de Egipto, más del 70% de esa tribu cae muerta en Israel, en el desierto. De nada sirve que nos reproduzcamos en la carne si no nos reproducimos en el espíritu. Porque lo que se ha de reproducir en el espíritu. Y se ha de creer por fe. Hoy, en este día, en este año 2026, siguen dispersos los israelitas por todo el mundo. Las 10 tribus perdidas siguen dispersas, hasta que Jesús vuelva a juntarlos
Y les decía ahorita, lamentablemente, aunque algunos de los que son judíos en la sangre, no son judíos espirituales. Su vida muestra el odio que tienen en sus corazones. Aman la guerra y la muerte, aborrecen la paz. Un día ellos recibirán a alguien que no es el Mesías. La palabra de Dios lo menciona como el anticristo. Uno que tomará el lugar, querrá tomar el lugar de Cristo, lo cual es imposible. Vean el versículo 8, ahora le da las palabras a Judá. Y vean la palabra que ahora viene. No solamente todo Israel será disperso, como dice su palabra, una tercera parte huirá hacia Petra, hacia Jordania, y serán ahí sustentados por 3 años y medio. Dios los guardará ahí. Dice Apocalipsis. Así que la palabra de Dios dice, cuando vean Jerusalén rodeada, huyan a los montes. Los que están en Jerusalén huyan a los montes, y los que están en los montes no vayan a Jerusalén. A lo mejor dirán, pastor, es tiempo de ir a Israel. Es tiempo de ir y ver lo que está pasando en Israel. ¿Saben qué? Yo creo que es el tiempo más peligroso para ir a Israel hoy en día. Es la ciudad más insegura del mundo. Y será insegura hasta que Cristo venga y le dé esa seguridad. Amén. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Y después de haber escuchado las palabras de estos hijos de Rubén, de estos 3 hijos de Rubén, Simeón y Leví, ahora Judá, y también es reprendido por sus acciones. ¿Recuerdan cuando él se apartó de su familia y dice que miró a una mujer de Canaán y con ella tuvo 3 hijos, Onán y Sela? Y hizo lo malo ante los ojos de Dios y dice que Dios le quitó la vida, y después Onán hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Después la esposa de Judá muere y él quiere tener relaciones, lo cual no era correcto, y ve a una mujer sacerdotisa como ramera y era Tamar vestida ahí y le dice, déjame estar contigo, déjame acostarme contigo. Y a través de ella dice que engendra un hijo. Y después dice, tu nuera ha fornicado. Pero él había dejado algunas prendas que lo señalaban, que había sido él. Y Judá, el justo Judá, empezó a señalar a esta mujer y le dijo, sáquenla para que la apedreen. Qué fácil es, ¿verdad? Y enseguida dice, ¿de quién son estas cosas que ha dejado? Este bastón, de ese es el hijo que va dentro de mi vientre. Era una mujer que quería dejar descendencia. Era una mujer que quería procrear vida. Pero ninguno de los hijos había querido hacerlo. Habían hecho lo malo ante Dios. Y ahí, sin embargo, Judá es escogido por esto. Esto es la gracia de Dios, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Quiero que vean algo más ahí. Dios lo escogió para que de Judá viniera el Mesías.
Y eso es lo que les estorba a muchos rabinos hoy en día, de toda clase de rabinos, de toda clase de judíos, porque hay muchos grupos diferentes en Israel de judíos que creen, otros, unos ortodoxos, otros ultraortodoxos, de toda clase hay. Y dicen, ¿cómo puede ser que el Mesías venga de un pecador como Judá? No, nosotros somos el Mesías. No, el Mesías es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así que quiero que vean una profecía aquí, en estos versículos. Vean lo que dice ahí el versículo, dice, no será quitado el cetro de Judá, no será quitada la autoridad de Judá, el llevar a cabo la ley, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? En hebreo, Silo es una referencia hacia el Mesías, hacia el Dios en la carne, hacia el creador del universo que vendría y pisaría esta tierra y nacería de una virgen, dice Isaías. Mismo Dios vendría y estaría entre ellos. Mismo Dios vendría, pero dice, no será quitado la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta, en otras palabras, ellos van a ejecutar la ley, la autoridad va a estar en Israel. Pero ¿qué pasó en el año 12 antes de Cristo? En el año 12 después de Cristo. Llega a Roma y dice estas palabras: ninguno de ustedes tiene el derecho de ejecutar ninguna ley sobre ninguna persona. Y el día 12, el año 12, después de Cristo, los rabinos, cuando Roma dijo estas palabras, ningún judío puede ejecutar a nadie por ninguna circunstancia, la ley le pertenece al imperio y estado de Roma, solo Roma puede ejecutar tales acciones. Veredicto del imperio de Roma. Entonces los rabinos y los ancianos de Israel salieron a las calles llorando y gritando frenéticamente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué nos quitó la autoridad? Eso debió haberles dicho el Mesías, Silo está entre nosotros. El creador del universo está entre nosotros, pero como estaban tan entretenidos, estos hombres estaban tan entretenidos con su vida cotidiana y religiosa, no se dieron cuenta que el creador del universo había nacido y estaba entre ellos. Incluso 12 años, ¿recuerdan 12 años? 12 años Jesucristo tenía cuando estaba en el templo, dice, discutiendo con los que se suponía que tenían que dirigir al pueblo. Y decían, ¿quién es este niño que tiene tal sabiduría? Eso les debió haber dicho, conocía toda la palabra de Dios, era la misma Logos hablándole a cada uno de ellos. Y no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces el Señor vendrá a nuestras vidas y no nos damos cuenta que viene a nuestras vidas? ¿Cuántas veces a lo mejor Dios nos hablará a nuestros corazones como iglesia y no nos damos cuenta que es el Señor el que nos está hablando y nos está diciendo, ya no quiero que camines esa vida? Quiero que abras tu corazón a mí. Tengo grandes bendiciones para tu vida. Pero muchas veces saben que no escuchamos y decimos, yo estoy bien así. Porque si no tienes a Cristo Jesús en esa mañana, no creo que sea casualidad que Dios te haya traído en esa mañana. Porque hoy es el día de salvación. Dios quiere que abras tu corazón y Él no va a forzar la puerta. Él te va a tocar y te va a decir, ábreme tu corazón. Y entraré a ti y cenaré contigo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Me llama la atención que los líderes religiosos no se dieron cuenta. Pero dos ancianos se dieron cuenta, Simeón y Ana. Dos ancianos están ahí en el templo.
Y por medio del Espíritu Santo a Simeón le había sido dada palabra del Señor diciendo que no moriría, que no vería muerte hasta que mirara al Redentor de Israel. Y ahí van estos dos jóvenes, esta jovencita con ese niño, Jesús. Y cuando va entrando en el templo y lo ve Simeón, dice, ahora puede partir su siervo, porque ha visto al Redentor de Israel con sus propios ojos. Pero ahí al lado de Simeón estaba una anciana también, que cuando escuchó aquellas palabras dijo, es el Mesías ha llegado, el Mesías ha llegado. Cristo Jesús viene, iglesia. La pregunta es, ¿están listos? Porque muchos de la iglesia de Cristo Jesús serán atrapados por las cosas de este mundo. Buscarán solamente lo temporal y no lo eterno. Iglesia de Cristo Jesús, Dios nos habla y dice, por eso el Señor puso aquella parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, ¿amén? Las 10 eran vírgenes. Nada más que esas 5 vírgenes, y cuando habla de vírgenes se refiere a jóvenes que estaban esperando a su novio, a su próximo esposo. Y tenían que tener aceite en sus lámparas porque el esposo podía venir en cualquier hora. El novio cuando se iba le decía, voy a ir a prepararte una casa y cuando venga voy a volver por ti. Pero él no podía venir solo, tenía que mandar al padrino, al mejor amigo que venía y tocaba una trompeta, y cuando tocaba esa trompeta se gritaba y decía, el novio viene, y podía ser a la medianoche o podía ser a las 6 de la tarde o amaneciendo, podía ser a cualquier hora, de tal manera que la novia esa virgen tenía que vestir sus vestidos de novio porque podía venir a cualquier hora. Y cuando escuchaba el novio viene, ella salía y lo miraba y decía, mi amado viene, mi amado ha llegado. Y esas 5 vírgenes dice que fueron prudentes y el novio llegó, pero las otras eran imprudentes porque no tenían aceite en sus lámparas y llegó en la hora que menos pensaban y decían, denos de su aceite para que salgamos también. Dice, no, vayan y cómprenlo. Y cuando vinieron, el novio vino y se quedaron allí sin aceite. Aceite simboliza llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu de Dios, iglesia? ¿Creen que hay fórmulas para poder llenarse del Espíritu de Dios? ¿Creen que los que tiemblan y se caen, lo cual no es bíblico, es llenarse del Espíritu de Dios? No, cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, cuando pasamos tiempo con la mejor persona que existe, con nuestro Salvador Jesucristo, ahí donde estamos. Cuando tomamos tiempo y cuando el Señor es el todo para nuestras vidas. ¿Les ha tocado ver a un joven o una joven enamorados? Recientemente pasamos por ello, ¿verdad? Ese joven cuando en realidad la joven sabe que el novio va a llegar, ¿saben qué? Le brillan sus ojos. Cuando sabe que ya está llegando la hora, ya mero viene. Y la ven peinadita, arreglada. ¿A dónde vas? ¿Está esperando a quién? Al novio. De igual forma, la iglesia de Cristo Jesús. Nos vestimos con esas vestiduras de justicia en Cristo Jesús. Y somos llenos con su Espíritu Santo, el cual nos dará el aviso, el novio viene. Vean este último versículo, dice, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. ¿Cuál vino? ¿Cuál sangre de uvas? ¿Cómo lavó sus vestidos? Su propia sangre quedó derramada por cada uno de nosotros.
y su sangre nos hace perfectos delante del Señor, nuestro Padre. A lo mejor dirán ustedes, los cristianos son bien hipócritas. Todavía cabe uno más. Como cristianos, simplemente reconocemos que no podremos llegar con Dios en nuestras propias fuerzas. Que Dios demanda perfección. Dirán ustedes, ¿quién es perfecto? Cristo. Por eso hay que estar en Cristo. Por eso es que tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué Dios escogió a Judá? Siendo lo que hizo. Se apartó de sus hermanos, hizo lo que él quiso. ¿Por qué lo escogió? Teniendo un pasado de engaño y de inmoralidad, no siendo un hombre recto, de igual manera que te escogió a ti y a mí. Teniendo un pasado, a lo mejor dirán, yo no cometí esas cosas, pero si no te hubiera librado Dios, las hubieras cometido. Y por eso Dios te libró. ¿De cuántas cosas Dios nos libró? Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Iglesia, llénense de Dios y de su palabra. Lleven a Cristo a otras personas, porque el día en que Cristo venga, no habrá excusas. Y una vez que el Señor lleve a su iglesia, comenzará el peor juicio que jamás el mundo conocerá, desde que la creación del mundo hasta este tiempo. Es un juicio directo de Dios hacia un mundo que rechazó el plan de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que ató el pollino? ¿Quién es el que se subió en aquel pollino sino nuestro Salvador, el Rey de Reyes, que se presentó en aquel día, subido en aquel burrito? Dice que la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice que los religiosos le dicen, que se callen, porque ese es un título, esas palabras deben ser solamente para el Mesías. Exactamente, eran para el Mesías. El Mesías estaban mirándolo ahí. Si conocieran las Escrituras, se hubieran dado cuenta que el Creador estaba ahí entre ellos, que su Redentor estaba allí. Por eso el Señor Jesús dice, cuando entró en Jerusalén, dice que comenzó a llorar y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte bajo mis alas y no quisiste? Si supieras que este es el día. Y no se dieron cuenta. Gloria a Dios por Cristo, amén. Porque al igual que Judá, alguien que vivió una vida muy difícil, fue aceptado por su gracia. Y a través de Tamar vino el Mesías. Es nuestro deseo procrear vida, amén. Y no me refiero solamente a vida física, vida espiritual. Y los únicos hijos de Dios que pueden procrear vida y podemos hacerlo es solamente estando en Cristo Jesús nuestro Señor.